Hola, es un gusto para mí estar otra vez con ustedes para hablar de la obra que seguramente es la obra de mayor resonancia de Friedrich Nietzsche, que es Así habló Zaratustra. Pues sí, es la obra que sin duda más resonancia ha tenido. Ha habido grabaciones de música sobre Así habló Zaratustra. Hay quien calcula que son 300 las composiciones musicales que se han hecho en torno a este tema. Y bueno, es la obra más traducida, la más editada, la más comentada, la más leída, pero también la más mal interpretada, la menos comprendida. Eh, es curioso, pero en el primer apartado de la segunda parte de esta obra, eh, el mismo Nietzsche presenta una premonición muy fuerte de cómo su obra va a ser malentendida. Presenta a un niño que, como hemos visto, o como veremos, es símbolo de la inocencia. Presenta a un niño que le acerca a Zaratustra a un espejo, y en el espejo Zaratustra no se ve a sí mismo, perdón, ve un demonio grotesco, con la cara desfigurada. Y entonces dice: mi doctrina está en peligro, la cizaña quiere hacerse trigo. Y a mí me parece muy fuerte esto, verdaderamente premonitorio, porque Nietzsche fue malinterpretado durante todo el periodo de Hitler. Fue interpretado como un filósofo precursor que anunció de alguna manera lo que sería el antisemitismo y lo que sería el movimiento nazi y lo que sería la idea de una raza superior. Nada más lejano al pensamiento de Nietzsche, nada más lejano al Zaratustra. Cuando él hablaba del superhombre no hablaba de una raza, sino hablaba de una posibilidad para la humanidad, que no tenía nada que ver con la fuerza bruta, sino con la capacidad de crear nuevos valores. De esto vamos a hablar. Entonces, bueno, pues él mismo se dio cuenta del gran peligro que, que se cernía sobre su obra, y no en balde tituló Así habló Zaratustra, un libro para todos y para nadie. Es un libro que todos pueden leer, sí, aparentemente es de fácil lectura, pero ¿quién lo puede entender? A fondo, dice Nietzsche, a fondo, nadie. A fondo lo dice tal cual, solo yo, porque hay cosas que nadie va a poder comprender. Entonces, bueno, antes de iniciar esta exposición, yo solamente quiero dejar muy asentado y muy claro que Nietzsche no solo no fue antisemita, yo diría que fue prosemita, esto es, tenía un gran respeto por la joven intelectualidad judía de Alemania de su época. ¿No? Llegó a decir que Alemania no podría hacer nada a nivel intelectual sin ellos. Odió el antisemitismo. Entonces, en particular en Así habló Zaratustra, cuando hace un llamado a sus hermanos en la guerra, a ver, ojo, se refiere a la única guerra que él considera estar liderando, que es la guerra del conocimiento, que es la guerra contra los valores establecidos, que es la guerra contra los valores cristianos o judeocristianos que no le dan al cuerpo del ser humano el lugar adecuado. Pero está hablando de esa guerra, de ninguna otra guerra. Eh, es muy importante esto porque incluso todo parece indicar que en los uniformes de los soldados nazis había una bolsa del tamaño de la edición de bolsillo de Zaratustra. A ese nivel los hacían leer esta obra, que interpretaban como un llamado a la guerra. Y pues sí, es un llamado a la guerra contra el estatus acomodaticio de la sociedad, contra el estatus de las personas que se consideran a sí mismas personas morales y lo único que hacen es seguir normas impuestas. Entonces, para referirnos a todos estos conceptos, vamos a consultar la obra previa a Zaratustra, que es La Gaya Ciencia,
porque en la Gaia Ciencia, lo dice el mismo Nietzsche, queda anunciado muchas cuestiones que va a tratar en Zaratustra y quedan anunciadas de manera muy clara. Entonces me voy a remitir a este libro como entrada a la obra de Así habló Zaratustra. Vamos a ver aquí algunos conceptos generales. No pretendo hablar de toda la obra, esto sería imposible. Yo he llegado a dar cursos de un año sobre Así habló Zaratustra en la universidad y no logramos terminar el texto. Esto es ni en un año, imagínense ustedes si en una plática. Solamente quiero dejar asentados ciertos conceptos capitales que me parece importante tomar en cuenta para poder leer la obra, como son la muerte de Dios, el valor del mundo sensible y la concepción del cuerpo en Así habló Zaratustra, la idea de la generosidad, la donación de sí y la sobreabundancia en este libro que la vamos a ver ahora, la idea de hundirse en su caso, de morir como el ave fénix para resurgir, la concepción de la sociedad masiva y el tan mentado elitismo nietzscheano que es más que nada contra esta sociedad de masas que no piensa, que no se cuestiona. Por supuesto, la idea del superhombre, la idea del eterno retorno de lo mismo y la idea de la transvaloración de cómo hace este cambio de valores, cómo lo que estaba arriba queda abajo y lo que estaba abajo queda arriba. Y, y no pretendo con esto explicar toda la obra. Realmente para comprender Así habló Zaratustra, el único consejo que yo podría dar es leerlo sin prisa, leerlo como él quería ser leído, leerlo no una, dos veces, leerlo varias veces con mucha calma, con mucha paciencia. Él decía, hay que rumiar. Cuando se quiere entender un escrito hay que rumiarlo. Entonces rumiar es esto que hacen las vacas cuando comen pasto, que lo mastican, lo pasan a un estómago, lo regresan, lo pasan a otro estómago. La vaca tiene creo que 5 estómagos. Entonces, rumiar es masticar y masticar, estar pensando en estas propuestas, dejarlas, volverlas a pensar. Y eso requiere tiempo y requiere paciencia. No es un libro que se lea en una tarde. Incluso quien lea rápido y lo pueda leer en una tarde no le sirve de nada. Es un libro que se lee a lo largo de toda una vida. La historia de la publicación de Zaratustra ya nos habla de esta obra. Es muy interesante la historia de la publicación porque la primera parte es un libro de 4 partes, consta de 4 partes y un prólogo, unas palabras previas del propio Nietzsche. El prólogo es muy importante, ha sido muy estudiado, se ha escrito mucho sobre el prólogo, lo vamos a ver aquí. Pero cuando él escribió el prólogo y escribió la primera parte, él consideró que había terminado la obra. Así lo anunció en cartas, así lo anunció a su editor. Él hablaba de un pequeño libro de unas 100 páginas, unos 100 folios, decía. Y fue a principios de febrero de 1883 cuando ya el libro estaba listo para eh, ser escrito, bueno, ser pasado en limpio para la edición, para la editorial. Y él se lo presenta a su amigo Koselitz, que era el que le hacía favor de pasar en limpio las cosas. Se lo describe como el mejor de sus libros, un libro claro, un libro sereno, un libro alegre, un libro serio. eh, y tenía, curiosamente, una gran urgencia por la publicación de este libro. Quería que se publicara de inmediato. Es un poco curioso porque lo que atrasó la publicación de este libro más de medio año fue que el editor dio preferencia a panfletos antisemitas y manuales cristianos. O sea, las dos cosas que Nietzsche más odiaba fue lo que atrasó la publicación. Y sufrió mucho por este atraso. Estuvo a punto de decir mejor que no se publique nada. O sea, dudó tanto por este atraso que estuvo a nada de echarse para atrás, no publicar Zaratustra y no escribir nada al respecto. Afortunadamente, después de más de medio año se publicó lo que él creía que era ya el libro completo y casi de inmediato tuvo la segunda parte del libro y muy posteriormente escribió la tercera. Em, Él
cuando escribió la cuarta parte no quiso que se publicara en una editorial, digamos, una edición, un tiraje largo. Cuando publicó la cuarta parte, que es la última, él mandó a hacer una edición de 40 ejemplares. Solo encontró 7 amigos a quien podérselos mandar. Y más adelante los recogió todos. No quería que se leyera la cuarta parte. Y mientras él estuvo consciente, nunca se publicó Así habló Zaratustra en 4 partes. Siempre se publicó en 3 partes. Él no quería que la cuarta parte formara parte de la edición, de manera que de alguna manera somos infieles a Nietzsche porque todas las ediciones hoy en día son hechas con las 4 partes. Y esta cuarta parte para él fue muy importante, incluso urgente, recuperarla y que no se conociera. ¿Por qué? Bueno, hay muchas teorías al respecto, pero por lo pronto les dejo esta breve historia de la edición de este libro, ¿no? Como esta primera parte en un origen, pues era la totalidad del libro, ¿no? Ahora, en Gaia Ciencia, que es el libro inmediato anterior, él ya había presentado algunos de estos temas de una manera sumamente clara y explícita, y es por eso que yo quisiera partir de Gaia Ciencia para entrar al Zaratustra. Vamos a retomar 3 párrafos de Gaia Ciencia. Uno que es multicitado, no he asistido a un solo congreso de Nietzsche donde no hable alguien de este parágrafo 125 de la Gaia Ciencia, en donde se habla de manera muy clara sobre la muerte de Dios. Incluso yo he llegado a considerar que en verdad si Nietzsche solo hubiera escrito eso, hubiera pasado a la posteridad. Es de una fuerza este parágrafo extraordinaria. Vamos a leer también el penúltimo, que es el número 341, y el último, que es el 342. El último y el penúltimo de la primera versión de Gaia Ciencia, porque luego Nietzsche agregó un quinto libro. Ahorita, en su primer momento, los 4 libros de Gaia Ciencia era lo que conformaba la obra. Luego se agregó una quinta parte. Como ustedes verán, él hacía mucho esto, ¿no? Entonces es el penúltimo y el último de la edición original, ¿no? Que es la publicada en 1882. El agregado posterior es de 87. Entonces vamos a ver la idea de la muerte de Dios, que es una idea de capital importancia, que se refiere, a ver, ojo, se refiere a la muerte del Dios cristiano. Cuando Nietzsche habla de religión, por lo general está hablando del cristianismo. Nietzsche no tiene frente a sí otro tipo de religiones. Está hablando de lo que él llama el judeocristianismo, porque para él el cristianismo y el judaísmo conforman una unidad. Bueno, para él y para mucha gente. Esto es el cristianismo, cualquier cristianismo en sus múltiples formas parte de la tradición del Antiguo Testamento que retoma para su religión. Entonces Nietzsche por eso hablaba de judeocristianismo, porque lo enfocaba como una sola religión y consideraba que sus presupuestos eran pues los mismos. Em, este parágrafo 125 del cual vamos a hablar ahora es maravilloso. Yo les invito a que consulten, a que lo lean. Es un parágrafo de un par de hojas, una hoja y media realmente, pero es de una fuerza impresionante. Nos presenta Nietzsche aquí a un hombre loco, a un hombre loco que ha encendido una lámpara en plena luz del día. Y esta es una metáfora fuerte. Esto es un hombre que no puede ver en pleno día y para tratar de ver encendió una farola y va con la farola encendida gritando, busco a Dios, voy buscando a Dios, no lo encuentro, busco a Dios. ¿Por qué ha tenido que encender la farola este hombre? Bueno, porque la muerte de Dios lo ha dejado en la oscuridad.
Y ni encendiendo farolas, como dirá más adelante, ni encendiendo farolas al mediodía vamos a poder superar este acontecimiento. Entonces, a ver, en sus inicios, en los apuntes de este apartado 125 del libro que se llama La Gaia Ciencia, en sus inicios, en lugar del hombre loco aparecía Zaratustra. Ya aparecía Zaratustra. Luego decidió cambiarlo por un hombre loco. Y esto es importante, porque ¿por qué está loco este hombre? Este hombre está loco porque lo que lo enloqueció fue la muerte de Dios. Esto es lo que lo volvió loco. Entonces el hombre grita, busco a Dios, va con su farola en lo que para él es la oscuridad en la que ha quedado después de la muerte de Dios, y narra cómo alrededor de él hay muchos ateos que se burlan de él y que, pues sí, hacen mofa de un hombre que busca a Dios con un farol encendido a mediodía. Le dicen, pues, ¿qué se te perdió? O sea, como se pierden los niños en un parque, o cómo es que se te perdió Dios, ¿no? Y entonces el hombre loco, a ver, aquí hago una pausa en la narración. Noten ustedes la distinción entre ser ateo y hablar de la muerte de Dios. Ser ateo es simplemente no creer en Dios. No tiene mayor complicación. Eso es todo lo que es ser ateo. Haber enloquecido por la muerte de Dios conlleva la idea de haber sido creyente, de haber ordenado el sentido de la existencia con base en ese Dios y de haber finalmente encontrado que ese Dios no enaltece la vida, no procura la vida, no engrandece la vida y por lo mismo haberlo matado. Sí, este es el hombre loco, él mismo mató a Dios y así lo va a decir. Entonces, cuando se burlan de él, los ateos que lo estaban escuchando, em, él brinca en una mesa viéndolos con la lámpara. Imagínense ustedes qué escena podría ser esta en una obra de teatro y les dice algo que les voy a leer. ¿A dónde ha ido Dios? Gritó. Yo se los voy a decir, nosotros lo hemos matado, ustedes y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Pero ¿cómo hemos hecho esto? ¿Cómo fuimos capaces de beber el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hicimos cuando desencadenamos la tierra de su sol? ¿Y hacia dónde se mueve ahora? Entonces está esta idea de que matar a Dios ha sido desencadenar la tierra de su sol, ha sido borrar el horizonte, ha sido, imagínense ustedes un mundo sin horizonte, imagínense ustedes desencadenar la tierra de su sol. ¿Hacia dónde se mueve ahora? ¿Hacia dónde nos movemos nosotros? ¿Lejos de todos los soles? No caemos continuamente hacia atrás, hacia los lados, hacia adelante, hacia todos lados, pero hay aún un arriba y un abajo. No erramos como a través de una nada infinita. Entonces, fíjense ustedes, una vez que no existe esta referencia, este Dios que ordenaba el mundo para un creyente, una vez que no existe esta referencia, ni siquiera podemos decir que caigamos o que vayamos hacia adelante. Ya no hay marco de referencia, no hay marco referencial para juzgar si vamos hacia arriba o hacia abajo. Y a nivel moral, esto es, no hay marco referencial para saber cuál es el bien y cuál es el mal. Es la soledad en la que queda un hombre después de tomar conciencia de que el Dios en el que ha creído no enaltece la vida. No nos sofoca el espacio vacío, no se ha vuelto más frío, no llega continuamente la noche y más noche, y termina diciendo, Dios ha muerto, Dios permanece muerto y nosotros lo hemos matado. Entonces, bueno, somos los propios seres humanos los que han dado muerte a Dios, los que han decidido que este Dios no es un Dios vital. Y con eso suceden dos cosas. Hay, digamos, por decirlo así, hay una doble cara.
en la muerte de Dios. Por un lado queda esta errancia, un errar constante, una errancia a través de una nada infinita, en la cual no sabemos si vamos hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo, porque ya no hay marco referencial. Em, y errancia en el doble sentido de ser seres errantes, sin un camino claro, y de ser seres que viven en el error, seres que se equivocan. Entonces la muerte de Dios nos deja sin sentido, sin un sentido absoluto. Pero hay un lado luminoso que él mismo anuncia en este parágrafo 125, cuando dice: lo más sagrado y poderoso hasta ahora sangra bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos lavará esta sangre? ¿Con qué agua podremos limpiarnos? Ojo, ¿qué fiestas expiatorias, qué juegos sagrados tendremos que inventar? Entonces aquí está la invitación a crear algo nuevo, a crear una nueva festividad, una nueva deidad, a crear, pues sí, un nuevo Dios, pero un Dios humano, demasiado humano, un Dios terrestre y terrenal. Entonces, por esto considera Nietzsche que este es un acto muy importante, un acto, la muerte de Dios, matar a Dios, es un acto cuya importancia no puede ser exagerada porque nos obliga a darle un sentido diferente a la vida. No nos vamos a quedar errando a través de una nada infinita. Vamos a tener que crear un nuevo sentido. Pero lo que todo el libro de Así habló Zaratustra y lo que toda la obra de Nietzsche nos va a insistir es que este nuevo sentido tiene que ser un sentido terrenal. No podemos o no debemos, dice Nietzsche en Zaratustra, seguir manteniendo la cabeza como avestruces escondida, pero no en la tierra, sino en el cielo. Dice, somos como avestruces que esconden la cabeza en el cielo. Y a cualquier pregunta no queremos responder más que con esa respuesta, el cielo. Sí, ¿por qué sufrimos? Pues por estas razones que luego nos van a pagar, ¿no? O porque lo merecemos, porque en otra vida, qué sé yo, pero siempre este cielo, este infierno, esta otra vida nos remiten a otra vida que no es esta vida. Ese cielo, ese infierno, lo que sea, está dando la explicación del sufrimiento desde otra vida diferente, no desde esta vida. Entonces, la nueva religión que pretende Zaratustra es una religión que sea capaz de explicar la vida desde la vida misma, desde la vida misma, que no requiera de otros mundos diferentes, imaginarios, desconocidos, para explicar esta vida, sino que desde esta vida misma sea posible encontrar sentido, encontrar la razón del dolor, encontrar la razón de la alegría, encontrar qué es bueno, qué es malo, encontrar una guía para la acción, que es lo que siempre el ser humano ha buscado. Entonces se pregunta eso. ¿Qué fiestas expiatorias, qué juegos sagrados vamos a tener que inventar? En pocas palabras, vamos a tener que inventar una nueva forma de darle sentido a la existencia, que ya no viene de fuera, ya no viene dictada por un Dios ajeno a la vida, pero entonces, ¿por quién va a venir dictada? Bueno, creo que aquí es donde las cosas se pueden poner muy interesantes, porque la idea de Nietzsche es que este nuevo sentido que seamos capaces de crear de venir dictado por el cuerpo, por el propio cuerpo. Para estar a la altura de este acontecimiento que es la muerte de Dios, tenemos que crear nuevas festividades que tienen que arraigar en el mundo terrestre en que vivimos, en este mundo y no otro. Entonces, claro, es este mundo y no otro el que es sagrado.
Ya no es que este mundo sea de segunda categoría y se pueda enfrentar a uno sagrado. No, este mundo se está sacralizando. Y hay quienes creen que cuando todo es sagrado, nada es sagrado. Yo no estoy de acuerdo con esta idea en ningún sentido. Yo creo que esto es de hecho falso. A lo sagrado se le contrapone el transmundo de los que transmundanos, así llama Nietzsche, transmundanos, a los que, así llama Zaratustra, pues, a los que creen en otros mundos ajenos a este. Entonces, a este mundo sacralizado se le opone el transmundo de cristianos o de budistas o de quienes ustedes quieran, pero los que le dan sentido a la vida desde otros mundos. Los transmundanos son los que proyectan el sentido del mundo en un mundo diferente a este. Esos son los transmundanos. Eso no es sagrado, eso es para él una fábula sin sentido. Entonces, cuando decimos que todo es sagrado, no es verdad que si todo es sagrado, nada es sagrado. No, el mundo es sagrado. Lo que no es sagrado es el transmundo y las ideas en transmundos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué insiste tanto en esto Nietzsche y concretamente Zaratustra en este texto? Y aprovecho aquí para aclarar algo. ¿Quién es el Zaratustra de Nietzsche? Heidegger dirá que el portavoz del superhombre, bueno, por supuesto, pero es el mismo Nietzsche. Quien lo dude, consulte el parágrafo número 3 de Los Transmundanos, se llama así, de hecho el parágrafo número 3 de la primera parte del libro. En este parágrafo, Nietzsche habla en la voz, en la boca de Zaratustra, narrando una perspectiva diferente de cuando escribió El nacimiento de la tragedia. Entonces, pues sí, Zaratustra es Nietzsche, por supuesto. Entonces, bueno, estaba yo tratando la cuestión de cómo proyectar el sentido de este mundo en otro conlleva el desprecio del cuerpo, porque el cuerpo es parte de este mundo. Esto es, para los que proyectan el sentido de este mundo en otro mundo, el cuerpo no es nada, el cuerpo es un cascarón, un receptáculo de algo más, que es el alma, y este algo más pertenece a otro mundo. No, no pensamos que el alma y el espíritu surja del cuerpo, que es lo que cree Zaratustra. Entonces, el desprecio del cuerpo para Nietzsche es la peor locura de Occidente, porque somos cuerpo. ¿Cómo podemos vivir con este desprecio a nosotros mismos? ¿Cómo define Zaratustra el cuerpo? Considera que el cuerpo es una gran razón. ¿Y qué quiere decir una gran razón? Bueno, si se habla de una gran razón, es porque se va a hablar de una pequeña razón, ¿sí? El cuerpo en su totalidad es una gran razón que consiste en una pluralidad dotada de un sentido único. O sea, hay muchas partes que componen esto que llamamos cuerpo y todas estas partes están unidas en un sentido único. El espíritu es parte del cuerpo. La razón argumental, lo que siempre entendemos por razón, que él va a llamar la pequeña razón, esta pequeña razón es parte del cuerpo, pero el cuerpo en su conjunto involucra tanto aspectos racionales como aspectos prerracionales o aspectos no racionales del ser humano, involucra incluso el espíritu. El cuerpo es una gran razón que contiene todo. ¿Sí? Nietzsche no se refiere al cuerpo como los músculos, los tendones y la piel o los órganos, ¿no? Nietzsche se refiere al cuerpo como una categoría filosófica que incluye todo aquello que somos. Y considera que nos hemos confundido en gran medida debido a un constante rebuscar y creer que el yo consciente, que el yo que creamos a lo largo de una vida, que ese yo es lo que somos. Dice Zaratustra, decimos yo y nos sentimos orgullosos.
Yo me llamo así, yo he hecho esto, yo he logrado esto. Dice, pero la gran razón contiene a ese pequeño yo. Y dice algo muy bello. Dice, tú dices, yo voy a hacer esto, pero tu cuerpo no dice nada, simplemente lo hace. Sí, esto es, conocemos a la persona no por lo que la persona dice ser, querer o hacer, sino por lo que su cuerpo es y hace. El cuerpo actúa de manera no racional. Decimos, yo quiero asistir a ese evento y el día del evento no llegamos. Se nos olvidó. El cuerpo no dice yo no quiero, ¿sí? El cuerpo simplemente nos hace no ir. El cuerpo simplemente no va, mejor dicho, porque el cuerpo no dice, el cuerpo hace. El cuerpo, perdón, el yo racional, el yo dice yo quiero esto, pero el cuerpo no dice yo, el cuerpo, dice Zaratustra, hace yo. El cuerpo hace yo, el cuerpo nos dice lo que realmente queremos, lo que realmente somos, lo que realmente no queremos. Y el sentido y el espíritu son entonces instrumentos del cuerpo y de la gran razón. En alemán, él hace la diferenciación entre ich, yo, y selbst, yo mismo, ¿no? El cuerpo es el yo, perdón, el yo o el yo o el ich es este yo racional, mientras que el selbst o el sí mismo es la totalidad del cuerpo que somos. El sí mismo es entonces el dominador del yo y mora en el cuerpo. Y por eso va a decir Zaratustra, hay más razón en tu cuerpo que en tu mejor sabiduría. Es esta frase maravillosa. Hay más razón en tu cuerpo. Esto es, tu cuerpo sabe mejor quién eres y qué quieres que toda la sabiduría en la que puedas basar tus argumentos. Dice Nietzsche, el sí mismo, esta gran razón, este selbst, se ríe del yo y de sus brincos del pensamiento, ¿no? De cuando te estamos diciendo, no, pero es que yo sí quería ir, lo que pasa es que yo pensé que yo. Eso no es más que un razonamiento que pretende justificar lo que ya el cuerpo actuó. Entonces el sí mismo se ríe del yo y de los brincos de su pensamiento porque el cuerpo manda. El cuerpo dice, siente dolor aquí. Y nosotros, para evitar ese dolor, pensamos de manera racional y tratamos de evitar ese dolor, pero para eso tenemos que pensar. Pero el cuerpo no piensa, el cuerpo actúa, el cuerpo simplemente nos hace sentir ese dolor en el momento en que debemos sentir ese dolor. Entonces, este sí mismo, este self, este cuerpo o gran razón son conceptos sinónimos. Este sí mismo creador es el que crea todo, el que crea nuestra vida. Y aún el deseo de ir más allá de uno mismo, de crearnos por encima de nosotros mismos, aún la propuesta de transmundos es creada por el cuerpo. Esto es, pareciera ser que el cuerpo, cuando tiene un dolor con el que no puede, busca razones para ese dolor, busca explicaciones para ese dolor, porque necesita esas explicaciones. Entonces, el cuerpo es el creador. Pero ojo aquí, porque para Zaratustra, lo que distingue al superhombre es precisamente la capacidad de crear. ¿Sí? El superhombre no es como lo que han creído muchas interpretaciones inadecuadas. Un ser superior o un ser muy fuerte o un ser con poder, ¿sí? El superhombre es aquel que es capaz de escribir nuevas tablas de la ley. Nietzsche no pretende un ser humano que renuncie a la moral. Esto lo vamos a ver enseguida en el primer apartado del texto. Nietzsche pretende un ser humano no que sea libre de algo, sino que sea libre para algo.
Dice Zaratustra, a mí no me digas que eres libre de algo, eso qué importa, cualquiera es libre de algo. Esto es un adolescente, es puede romper y despedazar todas las normas de la sociedad. De hecho, a eso se dedican los adolescentes. Es la forma de ir reafirmando su personalidad y diferenciándola de su entorno. Eso lo hace cualquiera. Romper normas es muy fácil. Lo difícil es dar el siguiente paso, no ser libre de, sino ser libre para crear nuevas normas con las cuales podamos comprometernos con la vida, porque la vida es el valor supremo para Zaratustra y para Nietzsche. Entonces, la muerte de Dios, y con esto redondeo un poco la idea para pasar a otra idea importante, la muerte de Dios no nos habla del ateísmo, nos habla de la necesidad de crear un sentido diferente, ¿sí? De crear un sentido diferente al sentido que hasta ahora hemos tenido de la vida. Y este sentido tiene que ser un sentido terrenal, no debe de estar fundamentado en otros mundos de los cuales nada sabemos. Este sentido tiene que hablarnos de este mundo sensible. Entonces, si ustedes se fijan, es platonismo invertido, ¿sí? Lo más valioso que tenemos es el mundo sensible, no el mundo inteligible. Lo más valioso que tenemos es este mundo. Y ese Dios tiene que surgir de este mundo. Em, por eso yo insisto en que aquí está latente la posibilidad de una ética ecológica, en la cual, como en antiguas creencias japonesas, el río tenga un alma, el árbol tenga un alma. No porque pensemos que hay una esencia escondida en el río, sino porque el río en sí mismo es una entidad valiosa que merece nuestro respeto y nuestra consideración. Fíjense ustedes, no solo lo vivo, también lo que no tiene la vida como nosotros la entendemos, también las piedras. Y ustedes dirán, ¿por qué las piedras? Bueno, si dejáramos de explotar las piedras, la industria minera, que es una de las más contaminantes del mundo, acabaría, ¿sí? ¿Por qué las piedras requieren respeto? Porque el mundo requiere conservar sus nichos ecológicos. Entonces, crear una religión terrestre, terrenal, que no proponga mundos ajenos, es lo que nos puede llevar a salvar el planeta. Es una religión en la cual todo es sagrado, como diría Aldo Leopold, hasta la nieve que cae es sagrada. ¿Por qué tenemos que acabar con ella? ¿Sí? Un mundo en el cual podamos respetar todo cuanto existe, tal y como existe. Esto trae, por supuesto, problemas a nivel bioético que no vamos a entrar ahorita, pero no es una idea exenta de cuestiones que tengan en las que tengan que ahondarse. Pero esta religiosidad que Nietzsche propone es una religiosidad terrenal. Entonces, en bioética se tratan a fondo estos problemas. No es que Nietzsche los haya tratado, evidentemente la bioética no existía cuando Nietzsche era filósofo, pero toda la estructura de su pensamiento sí plantea muchas cuestiones que hoy podemos pensar. Vamos a la segunda idea que yo quisiera explicarles, también partiendo de Gaia Ciencia, antes de entrar a Zaratustra, que es la idea del eterno retorno de lo mismo, una idea muy interesante, que es, que es otra de las ideas de Zaratustra que son importantes y dignas de notarse, que adelantan la idea en el libro que escribe antes de Zaratustra, ¿sí? Eh, y esta idea es una idea fundamentalmente ética y esto queda muy claro en Gaia Ciencia. Por eso quiero leerla aquí, porque es una idea que queda muy anclada en la ética en Gaia Ciencia. Como es muy breve, se las voy a leer, si ustedes están de acuerdo. Dice, ¿qué sucedería si un día o una noche se introdujera furtivamente un demonio en tu más solitaria soledad
y dijera, esta vida así como la vives ahora y la has vivido, tendrás que vivirla una vez más e innumerables veces más. Y de nuevo aparecer ahí cada dolor, cada placer, cada pensamiento. Esto es, se va a repetir por siempre. Esta es una idea terrible si ustedes piensan en lo doloroso que ha sido la existencia para muchas personas. Decir, vamos otra vez a vivir esto, bueno, pues no es precisamente algo que uno desee. Cuando Frida Kahlo murió, dijo, espero no regresar jamás, ¿no? Pero esta idea del eterno retorno de lo mismo, Nietzsche la presenta en Gaia Ciencia como una idea eminentemente ética y dice, recaería sobre tu acción, esta idea recaería sobre tu acción con la mayor gravedad. ¿Cómo tendrías que llegar a ser bueno contigo mismo y con la vida? ¿Cómo no anhelar nada más sino esta última y eterna confirmación y sello? Esto es, si, si estuviéramos seguros, es un poco la idea, ¿no? Si yo te dijera a ti que tu vida va a regresar de manera eterna, un infinito número de veces, y que la vas a vivir exactamente como la estás viviendo ahora, yo te aseguro que es una idea tan poderosa que te haría cambiar aquello que no deseas en tu vida. Porque si alguien me dijera, tú estás dispuesta a estar dando esta clase por una eternidad, un infinito número de veces, yo diría, sí, me gusta dar clases, sí, sí estoy dispuesta. Pero si estoy haciendo algo con lo que no me siento a gusto, si estoy sobrellevando algo pensando en, bueno, ya pasará, y me dice alguien, me dice un demonio, esto lo vas a vivir por una eternidad, en ese instante cambio. Entonces ahí está el poder ético de esta idea, ahí está el poder ético que aunado a otra idea que también presenta Zaratustra, que es la idea del amor fati, el amor a los hechos, si poder amar nuestro pasado, poder decir qué bueno que viví lo que viví, aunque haya sido doloroso, decirle sí a ese pasado. Estas dos ideas del eterno retorno de lo mismo y del amor fati llevan al individuo a buscar una existencia en la cual no, la vida no sea dolor, la vida no sea únicamente dolor, o el dolor encuentre un sentido diferente. Entonces, son ideas fundamentalmente éticas, son ideas y propuestas fundamentalmente éticas. Nietzsche reconoció en más de una ocasión, y no con mucho gusto, que sus preocupaciones centrales, que toda su preocupación era eminentemente moral. Era eminentemente, ¿qué hacemos con esta moral que se nos ha impuesto? Que nos dice que nuestro cuerpo es malo, que nos dice que nuestro cuerpo es parte de un mundo terreno que no importa y que nuestra alma en cambio es sagrada y pertenece a otro mundo diferente. ¿Qué hacemos con este mundo? ¿Y qué hacemos? Bueno, la idea del superhombre es que el superhombre es aquel que es capaz de cambiar esas propuestas por nuevas propuestas. Ojo, no por un ateísmo que Nietzsche llama vulgar, los vulgares ateos, ¿sí? No por un ateísmo, vuelvo a la muerte de Dios, no por un ateísmo, sino por una nueva religiosidad que valore esta vida y no nada más aquella otra vida posterior. Entonces, la idea del eterno retorno de lo mismo es una idea eminentemente ética, ¿sí? Una vez que tomas conciencia de la posibilidad de que tu vida se repita un n número de veces, pues obviamente vas a tratar de vivirla de tal forma que quieras repetirla. Entonces, imagínense qué poderosa se convierte esta idea. Finalmente, también en el texto original de la Gaia Ciencia, el último parágrafo fíjense ustedes qué curioso, el último parágrafo es el primero de Así habló Zaratustra. Nos presenta a Zaratustra que baja de la montaña buscando a la humanidad. Y ese parágrafo en Gaia Ciencia se llama Comienza la tragedia.
en latín. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que esta tragedia que se llama Así habló Zaratustra, esta tragedia es la tragedia sofóclea de Nietzsche. Esto es, no es que sea un acontecimiento trágico en el sentido usual de la palabra, es la escritura de una obra trágica. Así habló Zaratustra es una tragedia, como lo es cualquier tragedia escrita por Eurípides, por Sófocles, por Ésquilo, ¿sí? Por los grandes poetas trágicos. Y se acuerdan ustedes que en el nacimiento de la tragedia, Nietzsche se interesa, pues, dedica el libro, pues, a cómo fue que nació la obra trágica en Grecia. Entonces, él está escribiendo su tragedia sofóclea, ¿sí? Em, y eso es lo que es Así habló Zaratustra. Entonces, ¿qué pasa con este inicio, pues, de Zaratustra, que es el final de su libro anterior, Gaia Ciencia? ¿Qué pasa, pues, con esto? El libro inicia con una invocación al sol en la cual destacan conceptos capitales que ustedes tienen que tomar muy, muy en cuenta. El primero es la sobreabundancia y el segundo es la donación de sí. ¿Por qué digo que es importante? Porque esto es lo que Nietzsche va a contraponer a la idea de la compasión. Se trata no de dar por compasión, sino de donarse entero por sobreabundancia. Zaratustra sale, invoca al sol y le dice, Sol, igual que tú alumbras y eres generoso con nosotros alumbrando, así yo me siento ahora. He acumulado mucha sabiduría y tengo la necesidad de dar. No voy a ir a dar, digo, esto ya no lo dice, pero lo que se entiende es, Zaratustra no va a dar lo que sabe por compasión a una humanidad perdida. No, él tiene la necesidad de donarse a sí mismo, de darse a sí mismo a la humanidad. Y sabe que para hacerlo, pues es preciso morir en cierto sentido muy concreto, que es el Untergehen, se dice en alemán, que es como cuando el sol se pone, cuando el sol muere. Untergehen, que es morir, y literalmente es ir hacia abajo para luego resurgir como un sol nuevo. Entonces, igual que el ave fénix, él sabe que tiene que bajar a la humanidad y independientemente que lo rechacen, para poder luego volver a tener esta sobreabundancia y esta necesidad de dar. Entonces, en este prólogo nos presentan a Zaratustra así, solo en la montaña, con la necesidad de bajar a la humanidad, de compartir lo que sabe. Y hay niveles, porque Zaratustra está en la montaña, está solo, como en el nivel más alto, digamos, baja y se encuentra con un eremita y luego finalmente baja hasta la ciudad y se encuentra con la masa. Entonces sí hay niveles en los cuales hay una valoración muy clara de la soledad. Pareciera ser que Nietzsche no consideró que los procesos sociales masivos, digamos, tengan un valor para llevar al individuo a sí mismo, para llevar al individuo a conocerse y a conocer su propia interioridad, sino que se requiere de la soledad. Y esto es cuestionable, puede haber procesos masivos en los cuales el individuo se conozca, digo, pensemos en la participación en una revolución, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo este tipo de cosas para Nietzsche no son el tipo de eventos que nos pueden conducir al autoconocimiento, sino hay una valoración muy clara de la soledad o del diálogo entre dos, el que sostiene él con el eremita, que ahora vamos a ver, y otra valoración de la masa, que es ya como una devaluación más que valoración. Entonces, cuando Zaratustra baja, les decía yo que se encuentra con un anciano ermita que le dice, oye, yo te conozco, yo te vi llevar
tus cenizas hace 10 años a la montaña y ahora bajas envuelto en fuego. ¿No tienes miedo del castigo que le imponen a los incendiarios en las ciudades? Entonces, esto es una metáfora de cómo Zaratustra sube con sus cenizas, carente, muerto, derrotado, y en la soledad se fortifica, renace como el ave fénix, pues, se fortifica y baja envuelto en fuego y quiere repartir eso que sabe a los demás. Y el anciano le dice, oye, cuidado, a la gente no le gustan los incendiarios, a la gente no le gusta escuchar a los diferentes, a los que proponen cosas diferentes. Hay que tenerle miedo al castigo que imponen a los incendiarios. Dice, ¿qué va a ser un despierto entre los dormidos del valle? Le dice el eremita. Esa metáfora se me hace muy hermosa. Y Zaratustra responde, es que yo amo a los hombres. Y el eremita le responde, yo no, yo amo a Dios, a los hombres no los amo. Y les dice, no, yo te recomiendo que no les des nada, que acaso darles una limosna. Y entonces viene otra vez la idea de la sobreabundancia. Es que yo no soy tan pobre como para dar limosnas. O sea, yo estoy em, en tal abundancia que necesito darme a mí mismo. El ermita le trata de convencer de no ir, de cómo la ciudad, o que es sinónimo de o metáfora de la masa, ¿no? Como la masa desconfía de la gente sola, como la masa desconfía de la gente que predica cosas diferentes a lo establecido. Y Zaratustra le pregunta, bueno, ¿y tú qué haces aquí solo? Y el santo le dice, yo hago canciones, canto, río, lloro, gruño, y así alabo a Dios. Entonces, cuando Zaratustra escucha que dice, así alabo a Dios, se despide de él y se va pensando, mejor me voy, porque no hay nada que yo pueda darle a este hombre santo, pero sí hay algo que puedo quitarle, porque él todavía no ha escuchado que Dios ha muerto. Entonces nuevamente aparece la muerte de Dios, ¿sí? El santo no sabe que Dios ha muerto, el santo no sabe, ¿qué quiere decir esto? El santo no sabe que Dios no está allá y que hay que rezarle, que Dios está acá, que Dios es un Dios vivo, que nosotros mismos lo somos. Finalmente Zaratustra llega a la ciudad, ¿no? Y que ya es como la metáfora de la masa, ¿no? Está la soledad, está el diálogo entre dos y está la masa. En el mercado es muy famosa la escena del equilibrista que va a pasar por una cuerda floja y bueno, así le llamamos nosotros en México, equilibrista en la cuerda floja, ¿no? Y este equilibrista, ojo, es muy importante que captemos que este equilibrista es una metáfora del superhombre. Zaratustra va a decir, el ser humano es un tránsito entre el animal y el superhombre. Como igual que este equilibrista está en tránsito de lo meramente animal hacia el superhombre. ¿Y quién es el superhombre? El que va a ser capaz de cuestionar todos los valores instituidos por la humanidad y proponer valores nuevos y diferentes. Y se encarga, pues, en esta parte de la obra, se encarga Nietzsche de insistir en qué importante es permanecer fieles al sentido de la tierra y no a un sentido ultraterreno, ¿sí? Esto es de encontrar a Dios aquí y ahora, de encontrar sentido aquí y ahora, y no en un mundo que sea allá y entonces cuando muramos, o allá y entonces cuando vivimos otra vida, sino aquí y ahora. Dice, el peor de los pecados antes era contra Dios, pero Él murió, y ahora el peor de los pecados es contra la tierra, o sea, contra este mundo en el que vivimos, ¿sí? Y dice, antes el alma veía con desconfianza al cuerpo, lo quería famélico, esto es la asquesis del cuerpo, ¿no? La ascética que quiere el cuerpo flaco, degradado, lastimado, golpeado, ¿no? Dice, ahora el alma es más famélica, ¿sí? Y el cuerpo es, pues, esta gran razón de la cual hemos hablado. Y el alma es
un malestar, el alma entendida como esta entidad aparte del cuerpo, ¿no? Entonces, Zaratustra insiste en que falta la hora del gran desprecio, la hora en que seamos capaces de despreciar esto que está instituido para proponer una religiosidad y una forma de ser que arraigue en la tierra y que promueva valores que enaltezcan la vida. Entonces vuelvo a lo que había dicho ya, ¿no? No se trata del ateísmo, se trata de, como lo dije ya cuando vimos este parágrafo 125, no se trata del ateísmo, sino se trata de crear nuevas fiestas expiatorias. Entonces, bueno, este prólogo tiene muchísimas metáforas, han sido muy estudiadas ya en los comentarios que ya salieron en Alemania, una obra como de 2000 hojas, y yo creo que de Así habló Zaratustra es la obra más comentada. Pero lo que me parece, lo que he resaltado es lo que me parece más importante, y finalmente quisiera resaltar el hecho de que este hombre que va del animal al superhombre por la cuerda floja, a la mitad del camino, un bufón como demoníaco, que es más rápido que él, salta, 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 le brinca por encima y lo hace caerse. Y por supuesto se estrella contra el suelo, cae junto a Zaratustra, que estaba predicando al superhombre. Entonces, a ver, en esta prédica que hace Zaratustra del superhombre, que es la primera prédica que hace frente a la masa, le dice a la masa, yo vengo a enseñarles el superhombre. ¿Quién es el superhombre? El que es capaz de crear. Crear es, digamos, un verbo muy importante en la filosofía de Nietzsche. El que es capaz de crear un nuevo sentido, un nuevo comienzo, una nueva valoración. Y la masa lo escucha y cuando termina de hablar le dicen, oye, ya cállate, queremos ver al equilibrista, ¿no? Ya nos hablaste de tu superhombre, mejor quédate con tu superhombre, nosotros queremos seguir siendo como somos, ¿no? Eso es lo que la masa le responde. Pues cuando el equilibrista cae, esta es la metáfora de que intentar cruzar la línea que separa el mero seguimiento de normas aprendidas hacia la posibilidad de crear nuevas normas, hacia la posibilidad de crear nuevas religiones, nuevas formas de ser, es muy peligroso. Es muy peligroso, en el camino puedes caer, en efecto. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante con un parágrafo de Zaratustra, de los peligros de el intentar llegar a ser superhombre. Pero este caer en el vacío, por supuesto, como cae el equilibrista, es el peligro del vacío de valores, del nihilismo que no encuentra un nuevo sentido. ¿Se acuerdan que hablamos de dos caras de la muerte de Dios? De cómo una de estas caras de la muerte de Dios conlleva la idea pues de perder el sentido por completo, ¿sí? Entonces, esta caída en el vacío, en el abismo del equilibrista, es un poco una metáfora de cómo el intento de llegar a ser superhombre puede llevarnos a la caída en el sinsentido, ¿sí? La imagen del bufón que brinca sobre él es una imagen bastante problemática, se han hecho muchas interpretaciones. Zaratustra va a decir más adelante, la existencia es insólita y aún carece de sentido, por lo que un bufón puede ser nuestra propia perdición. Un bufón, pues un payaso, puede hacer que perdamos el sentido de lo que era llegar a ser superhombres. Em, y me importa resaltar que dice carece aún de sentido. Esto es, todavía falta que le demos un sentido nuevo a la existencia, que sea un sentido diferente al del judeocristianismo. Todavía haría falta eso, por eso es el aún.
¿no? Entonces, bueno, lo que me parece importante es resaltar que el equilibrista es un hombre que intenta llegar al otro extremo, que es el del superhombre, así lo presenta Zaratustra, así lo explícitamente lo dice, ¿no? De ser superhombre, mientras que el bufón solo está interesado en ser vistoso, en hacer cabriolas, en hacer piruetas, ¿sí? Pues es un bufón, ¿no? Y la humana existencia es tan vulnerable que hasta un mero bufón puede hacer que se nos, que perdamos de vista nuestros ideales, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos encontrado con gente eh, que a través de meras bufonerías nos hace sentir que nuestra búsqueda es una estupidez y no tiene sentido? Y a veces nos toca el interior. Un bufón puede hacer que perdamos el sentido, en efecto. Eh, para eso hay que estar fortificados y vamos a ver cómo enseguida. Suceden una serie de cuestiones al final, pero lo que me importa es resaltar que al mero final Zaratustra se queda dormido y despierta y entiende una verdad nueva. Y a lo largo de toda la obra, cuando Zaratustra duerme y despierta, algo va a pasar, algo va a pasar. Y aquí Zaratustra se queda dormido, entiende una verdad nueva. Y esta verdad nueva es, claro, es que yo no tengo por qué estarle hablando a la gente en general, así a la masa, porque va a pasar lo que pasó, que es que no van a entender nada, se van a burlar de mí como el bufón se burló del equilibrista, y el peligro es que yo caiga en el sinsentido como el bufón cayó en el vacío. Entonces, yo no requiero hablarle a la masa. Yo lo que requiero, no requiero hombres muertos que lleve yo a donde quiera, porque va cargando con el muerto, con el equilibrista que murió y le dice, bueno, tú lo intentaste y solo por eso yo te voy a enterrar con mis propias manos. Y como va cargando con este cadáver, dice, yo no requiero cargar con muertos, que lleve yo a donde se me dé la gana. Yo requiero de pocos compañeros de viaje. No requiero pueblo, requiero compañeros de viaje. Esa es, pues, la verdad que se le manifiesta a Zaratustra hacia el final de este prólogo, en el cual, por cierto, escucha y mira a su águila y a su serpiente, que son sus animales, no en el sentido de mascotas, sino en el sentido que son sus compañeros. Por supuesto, el águila simboliza el orgullo, ¿sí? La serpiente simboliza la inteligencia. Y con esto concluye el prólogo, que es esta parte como muy narrativa del Zaratustra. Y lo que sigue después ya son los discursos del Zaratustra. ¿Sí? Ya no es esta narración ordenada en la que tienen lugar sucesos, sino ya es los discursos del Zaratustra. Y el primer discurso es muy importante porque presenta una simplificación, pero por lo mismo presenta con gran claridad qué es el superhombre. El primer discurso se llama de las tres transformaciones del espíritu y este camino muy simplificado presenta un camello que dice, bueno, a mí cárguenme, cárguenme con todos los valores establecidos, cárguenme, cárguenme con lo más pesado que existe, yo puedo. Yo puedo llevarlo, yo puedo comprometerme con la carga, yo puedo. Acuérdense del Nietzsche niño, puber, jovencito, muy pequeño, cómo va cargando con todas las normas establecidas, lo vimos en la otra plática que tuvimos. Acuérdense de este Nietzsche que va cargando con todos los valores que no son valores que él haya creado, que son valores aprendidos y cómo él insiste en llevarlos a cabo de manera estoica, ¿no? No importa si llueve, el reglamento de la escuela dice que yo tengo que caminar despacio y ir a mi casa con la pizarra y el pañuelo en la mano de cierta forma, recto, despacio, sin hablar. Entonces, este Nietzsche que se compromete con todos los valores establecidos podría ser comparado con el camello. Y dice Nietzsche en su Zaratustra, que conforme el camello va avanzando, se va a transformar en león.
¿Y qué hace el león? El león destruye, el león desgarra, el león acaba con todo. El león es el que es libre de, como les decía hace un momento, no libre para, libre de los valores establecidos, los destruye, los destroza. Pero pues no basta con esto, no basta con destrozar los valores establecidos, es necesario algo más y por eso el león ha de transformarse en niño. ¿Y qué quiere decir esta imagen del niño? El niño es la imagen de la inocencia, la imagen de la creatividad, la imagen de la invención. El niño inventa juegos. Si ustedes han estado cerca de niños, se darán cuenta que una frase muy usada en el niño es: vamos a jugar. ¿No? El juego es muy importante para Zaratustra, porque el juego es creativo. Vamos a jugar a que tú eras X y yo era X. Ese niño sabe que él no es el rey de los monstruos que va a aterrar a los demás. Sí, el niño sabe que él no es el rey de qué sé yo, pero el niño está plenamente convencido al interior de su juego que él es el rey de los monstruos. El niño sabe que sacar de una gorra un conejo y el conejo resulta que es una mm, otra gorra con caperucita, ¿no? Y dice, un conejo. Ese niño sabe que la gorra no es un sombrero de mago, que la otra gorra tejida no es un conejo, pero está plenamente convencido de su actuación y hace una reverencia, ¿sí? El niño crea, de la nada crea, y por eso el león tiene que transformarse en niño, porque el león, perdón, porque el niño es ya la imagen del superhombre, el superhombre que es el ser que es capaz de crear nuevos valores, capaz de instituir nuevas formas de ser, nuevos valores. ¿Por qué hacen falta nuevos valores? Porque los valores anteriores no están comprometidos con la vida, porque los valores anteriores no están comprometidos con la vida como se nos ha dado, con el cuerpo. Ven al cuerpo como algo incluso malo. Entonces, es necesaria una religión, una ética que parta de que somos cuerpo. Y esa es la capacidad que tiene el superhombre, crear esos nuevos valores. Como ustedes verán, el superhombre no es lo que entendieron los nazis, ni lo que mucha gente equivocadamente entiende. El superhombre es el creador de una nueva forma de ver la vida y de valorar la vida. El creador de nuevas tablas de valores, el creador de nuevas leyes que sean humanas, que estén hechas para seres humanos, no para dioses ni para ángeles. Y en ese sentido, retomo lo que les había dicho. Lo importante no es ser libre de, como lo es el león que rompe todo, sino lo importante es ser libre para crear, libre para. O sea, aquí en lugar del Dionisos, el dios de la vida, del nacimiento de la tragedia, se presenta como si este Dioniso ya estuviera encarnado en la vida que siempre es vida sensible. En lugar de Apolo, digamos, está abiertamente la capacidad de crear, de transfigurar, que ya se había mencionado en el nacimiento de la tragedia, y la razón puede ser un peligro cuando se asume como un ojo ciclópeo, cuando se asume como la única forma válida de conocimiento. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo es los mismos principios del nacimiento de la tragedia, pero bastante más evolucionados, transformados, diría yo, en una filosofía metafórica, es la puesta en escena de los principios del nacimiento de la tragedia. Por eso les decía yo, es la obra trágica, en el sentido sofócleo, de Nietzsche, en donde se expone la muerte de Dios, el valor del mundo sensible, la concepción del cuerpo, la capacidad de ser sobreabundante y dar, donarse a uno mismo en lugar de dar por compasión. Esta idea que vimos de hundirse en su ocaso para renacer, esta concepción de la masa como algo
que no quiere ser perturbado, prefiere quedarse con sus normas y esta capacidad de decir, bueno, pues que la masa siga por ahí y yo voy por mi camino, ¿no? Que conlleva un elitismo, pues sí, conlleva un elitismo, pero no es un elitismo ni basado en la sangre, ni basado en el dinero, ni basado Es un elitismo basado simplemente en el deseo de transformarse y en la capacidad de crear nuevas normas, que es lo que hace el superhombre. Y bueno, hemos visto también la idea del retorno de lo mismo y cómo esta idea es sumamente fuerte cuando le damos esta lectura ética, ¿no? Cuando decimos, si esta vida va a regresar por una eternidad, caray, la tengo que vivir como yo quiero vivirla. Entonces, finalmente solo quiero hacer hincapié en que ya lo que hay aquí es una transvaloración de todos los valores. Si Platón había dicho que el mundo inteligible estaba por encima y el mundo sensible era un paso para llegar, Nietzsche va a decir lo contrario, ¿no? El mundo inteligible ni siquiera es que esté por debajo, es que es parte de este mundo en el cual estamos, que es nuestro cuerpo, que es el mundo sensible. Es parte, y dice, y una parte ni siquiera muy importante, ¿no? Eh, ¿Qué compone el cuerpo? Bueno, pues el cuerpo está compuesto de sensaciones, intuiciones, conocimiento teórico, preteórico. El cuerpo es una totalidad, la totalidad que somos. Y el espíritu fue creado por el cuerpo porque tal era su necesidad de expresar. Pues como ustedes podrán ver, lo que tenemos en esta obra es una contrapropuesta radical para la religión judeocristiana y no en balde a lo largo de toda la obra, cuando ustedes la lean van a encontrar constantemente alusiones al cristianismo, pero en el sentido transvalorado. Esto es, eh, si algo sucede en la Biblia, aquí sucede exactamente lo contrario, ¿no? Eh, sí, conlleva toda una transvaloración de los valores. ¿Cuál es el gran valor de Así habló Zaratustra? Pues la propuesta por un cambio radical, sí, la propuesta por un cambio que es peligroso, vuelvo al equilibrista, intentar llegar a ser superhombre conlleva la posibilidad de no lograrlo, de no entender cómo, para cuándo, para dónde me voy, si ya no hay Dios, ¿qué hago? Y caer en el vacío del nihilismo, de no tener nada y errar como a través de una nada infinita. ¿Cómo se combate este peligro? Bueno, a través de la creación de nuevos valores que orienten la vida del individuo. Entonces, el propio individuo el que va a ser creador de sus valores. Y la única limitante va a ser que esos valores engrandezcan la vida, porque la vida es el valor supremo para Zaratustra. No hemos visto en su totalidad, obviamente, Zaratustra, pero creo que con estos conceptos podrían estar ustedes bastante más cercanos a la obra y evitar, sobre todo, las malas interpretaciones que se han llegado a hacer.